clase sobre renal. El archivo que yo subí anteriormente tenía más diapositivas porque se suponía que iba a terminar la clase el otro día. Y lo que iba a pasar el otro día iba a ser un poco como la aproximación inicial de lo que íbamos a ver oficialmente hoy. Pero como lo vamos a ver en conjunto, entonces al archivo de renal que ustedes tienen, yo les saqué algunas diapositivas, ¿ok? Para acortar un poco esa parte y lo veamos directamente en la clase que sigue, ya que es, terminamos esto y continuamos con metabolismo del calcio y del fósforo. Habíamos quedado hasta acá, ¿verdad? Ya el resumen de cómo es el transporte de los distintos solutos, ya de los distintos elementos en cada parte de la nefrona, ¿okay? ¿Qué sucede en el túbulo contorneado proximal? Lo que sucede en la rama descendente y ascendente del asa de Henle, en el túbulo contorneado distal y luego en el túbulo colector, donde hay intercambio de iones solamente gracias a la actividad o a la acción de algunas hormonas, como por ejemplo la aldosterona o la hormona antidiurética, ¿okay? O vasopresina. Entonces, lo que ustedes ven acá es una imagen ecográfica de un corte longitudinal de un riñón, ¿ya? Siempre he dicho que se parece a un tomate cortado, ¿ya? Al igual que un cerebelo en un corte longitudinal parece un, ¿cómo se llama el arbolito? Blanco, coliflor, ¿ya? Esto da aspecto, ¿verdad?, de tener como si fuese un tomate cortado. Ustedes lo que ven acá es la corteza, toda esta zona densa de acá corresponde a la corteza, ¿okay?, del riñón, y toda esta zona un poco más heterogénea corresponde a la médula del riñón, ¿okay? Y luego tenemos, ¿verdad?, la pelvis renal con sus respectivos cálices, etc. Como para que tengan una idea un poco, eso lo van a ver después ustedes en imagenología, seguramente ustedes van a hacer sus propias ecografías y se van a encontrar con el riñón. Pero ¿qué otras funciones ejerce el riñón? ¿Ya? Y acá no voy a profundizar tanto porque quiero mencionar que seguramente algunas de estas funciones ustedes las habrán visto en inmunología, lo van a ver en laboratorio clínico, algunas las vieron en fisiología de la nutrición, etc. ¿Ya? Pero, por ejemplo, tenemos que el riñón participa en la regulación de los niveles séricos de calcio y de fósforo también, ¿ya? Porque si nosotros vemos este esquema, que lo vamos a repasar en un ratito más, en la clase de metabolismo calcio y fósforo, ya los niveles de calcio, están disminuidos, como se ve acá, ¿verdad? Esta llave es más pequeña que esta otra, entonces hay una reducción de los niveles de calcio, ¿verdad? ¿Quién se va a encargar de regular esto? La paratiroide, y la paratiroide va a liberar una hormona que es la PTH, u hormona paratiroidea, y esta va a actuar a nivel renal, ¿ya?, permitiendo una mayor reabsorción tubular de calcio. De manera que el calcio que se está perdiendo en la orina va a regresar a la sangre, y ese calcio que regresa a la sangre va a compensar esta disminución de la calcemia. Caso contrario, si el paciente, ¿verdad?, tiene un aumento excesivo en los niveles de calcio en la sangre, ¿verdad?, se va a liberar una hormona que es la calcitonina, que se libera en las glándulas, la glándula tiroides, y ¿qué va a hacer esta hormona? Va a inhibir o disminuir la reabsorción de calcio. Es decir, si el calcio en sangre está muy elevado, la calcitonina le dice al riñón: oye, no reabsorbas calcio, deja que se escape, ¿ya? Porque tenemos demasiado calcio en la sangre y no necesitamos más calcio. Eso va a traer un problema futuro, porque si estamos eliminando calcio por la orina, eso va a generar o va a predisponer a que en la orina se formen cálculos que tienen un origen de calcio, como por ejemplo los oxalatos de calcio, un tipo de cálculo que se forma en la orina cuando los pacientes están excretando cantidad excesiva de calcio, ¿ya? Pero eso lo van a ver más adelante ustedes. Solamente entender, ¿verdad?, que el riñón, a través de este mecanismo de reabsorción tubular,
ayuda a regular los niveles de calcio, pero también de fósforo. Ya ahí lo vamos a revisar en un ratito más. Además, el riñón participa en la activación, en el segundo y último paso de activación de la vitamina D. ¿Okay? Porque sabemos que en las personas, en seres humanos, la vitamina D inicia su activación a través de la luz solar. ¿Okay? Se exponen ustedes en la mañana a los rayos ultravioleta, 15, 20 minutos, y inician el proceso de activación de la vitamina D. En los animales eso no sucede. En los animales ya la vitamina D no se activa por luz solar. Ellos tienen una capa más gruesa de pelo, ya pigmentado, por ende la activación es química, ¿ya? Es una activación física, pero por temperatura corporal, no por rayos ultravioleta. Pero lo vamos a revisar hoy. ¿Qué otra función tienen los riñones? ¿Verdad? Por ejemplo, liberan una hormona que se llama eritropoyetina. Esa hormona participa en el proceso eritropoyético a nivel de la médula ósea. Sabemos que en la médula ósea, ¿verdad?, se produce toda la hematopoiesis y la leucopoiesis. Ahí se producen las células tanto de la línea roja como de la línea blanca. En el caso de las células de la línea roja, ¿verdad?, van a ser estimuladas por esta hormona, la eritropoyetina. Y esa eritropoyetina se sintetiza en el riñón. Por eso es que los animales que tienen insuficiencia renal suelen estar padeciendo muchas veces anemia, debido a que no produce la eritropoyetina, y esto conlleva a que se genere un estado de anemia por insuficiencia de la médula ósea al no tener esta eritropoyetina, que es como el punto de inicio de la eritropoiesis. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Ahí. ¿He escuchado tantas veces eso? Digo, no lo he escuchado. Ya. Pero hay otros mecanismos que activan a la eritropoyetina. Por ejemplo, si tenemos un paciente, ¿verdad?, que disminuye la presión arterial de oxígeno, ¿ok? Ese paciente que está hipoxémico, necesitamos liberar más eritropoyetina. ¿Para qué? Para sintetizar más glóbulos rojos y transportar más oxígeno. ¿Ok? Eso es un mecanismo que intenta compensar, pero va a depender mucho de la causa de la hipoxemia, porque si la hipoxemia se produce por una obstrucción, aunque la médula ósea produzca muchos glóbulos rojos, no va a poder transportar porque no hay disponibilidad de oxígeno, porque el animal, al tener obstruida la vía aérea, no va a estar ventilando. ¿Se comprende eso, verdad? ¿Ya? Entonces, es relativo, va a depender mucho de la causa, pero eso ustedes lo van a profundizar en fisiopatología. ¿Ya? Entonces hay muchos estímulos que le van a decir, ¿verdad?, al riñón: produce eritropoyetina. ¿Para qué? Para que esa eritropoyetina que se produce en el riñón viaja por el torrente sanguíneo, llega a la médula ósea y va a activar los mecanismos de eritropoiesis. ¿Ya? Si ustedes se fijan en este esquema, tenemos las células pluripotenciales, ¿verdad?, o células madres, que van a dar origen a las células progenitoras, y luego estas células progenitoras van a iniciar su subdivisión a las distintas líneas celulares. Y en este punto, ya en las células precursoras, es ahí donde actúa la eritropoyetina. ¿Ok? Actúa sobre las células precursoras, no sobre las células progenitoras. Las células progenitoras necesitan factores de crecimiento nada más, ¿ya? Pero las precursoras, si que quieren seguir la línea de los eritrocitos, necesitan la eritropoyetina. Entonces, a ese nivel actúa. Otra función que no es muy conocida de los riñones es que participan en el metabolismo de la glucosa. ¿Ya? No solamente el hígado y el músculo tienen que ver en el metabolismo de la glucosa. ¿Ya? El riñón tiene un rol súper importante en la gluconeogénesis, que es cuando sintetizamos glucosa, pero a partir de subproductos que no son de origen carbohidratos, sino pueden ser, por ejemplo, aminoácidos. ¿Ya? Podemos sintetizar glucosa a partir de otros elementos que no son de la misma línea química, como por ejemplo la glutamina, el lactato o el mismo glicerol. ¿Ya? Ustedes saben que la glucosa generalmente se va a producir a partir de otros carbohidratos, ¿ya? Fructosa, manosa, etc. ¿Ya? Pero en toda esa ruta metabólica participan todos estos azúcares.
Entonces, la gluconeogénesis, ¿verdad?, es el paso en el cual se sintetiza glucosa, ¿ok?, pero a partir de otros elementos, como por ejemplo lactato, siguiendo esta ruta, ¿verdad?, glicerol, siguiendo esta ruta por acá, ¿ok?, y aminoácidos como por ejemplo la glutamina. Eso también sucede en el riñón, ¿ya? De manera que, si ustedes se fijan, vamos a pensar que esto es un corte transversal del riñón, donde se puede apreciar la corteza renal, todo lo que sucede en la corteza renal y todo lo que sucede en la médula renal, ¿ok? Si ustedes ven, ¿ok?, en la médula renal sucede la glicólisis, es decir, a partir de glucosa se obtiene piruvato, ¿verdad?, para obtener energía, ¿ok? En la médula renal se produce la glicólisis, pero en la corteza renal es lo contrario, estamos sintetizando glucosa, ¿ya?, a partir de otros elementos que no son necesariamente carbohidratos. Entonces, ¿qué pasa? El riñón mantiene un equilibrio, ¿ya?, un equilibrio entre la gluconeogénesis y la glicólisis, ¿ya? Por ejemplo, sabemos que la insulina, ¿verdad?, inhibe la producción de glucosa en el riñón, porque la insulina es una hormona que va a regular los niveles de glucosa en sangre, y en este caso inhibe el riñón. Pero el riñón, no específicamente el riñón, sino la médula adrenal, ¿ya?, o la glándula adrenal en su componente medular, va a sintetizar o va a producir adrenalina, y la adrenalina va a estimular la producción de glucosa. Entonces, por una parte tenemos a la insulina inhibiendo y la adrenalina estimulando, y eso genera un equilibrio, ¿ok? Ahora, ¿qué nos dice esto? Vamos a suponer, ya nos vamos a adelantar un poquito para que vayamos entendiendo un contexto más clínico. Vamos a suponer que un paciente tiene una lesión cortical. No sé, el paciente tiene quistes en la corteza renal. Si hay quistes en la corteza renal, estamos disminuyendo la producción de glucosa. ¿Y quién está ganando? Está ganando la glicólisis, ¿ok? ¿Se entiende? Ahora, si el paciente tiene una enfermedad a nivel de la médula renal, disminuye la producción energética y aumenta la síntesis de glucosa. ¿Y eso cómo lo vemos? ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos mediante una ecografía, ¿ya? Yo voy a ver si estructuralmente hay una enfermedad que está afectando, no sé, un tumor, un quiste en la corteza o en la médula. Entonces, para eso nos sirve entender qué función tiene cada una de las partes del riñón. Así que, en resumen, ¿verdad?, la corteza renal, ¿verdad?, se encarga de la gluconeogénesis, y la médula renal se encarga de la glicólisis, utilizar la glucosa para obtener energía, producir piruvato, ¿ok? Pero también, ¿verdad?, esa gluconeogénesis se puede iniciar a partir de aminoácidos como por ejemplo la glutamina, o de otros elementos como el lactato y el glicerol, ¿ya? Porque recordemos que eso es gluconeogénesis, o sea, glucosa, nueva, génesis, producción, pero a partir de elementos que no son carbohidratos, ¿ya? Eso era lo que nos quedaba pendiente de la parte de renal, ¿okay? El último cachito de renal. ¿Han podido repasar un poco la clase anterior de renal? ¿Alguien tiene dudas hasta el momento? Bueno, el otro día fueron 2 estudiantes a resolver dudas conmigo a la oficina. Si alguien tiene dudas, obviamente puede ir también, ¿ya? Pero si alguien acá le surge alguna duda, me va a comentar. Ahora vamos a abrir la clase de metabolismo calcio-fósforo. Yo sí te soy sincera, cuando estudié, la verdad era como... Bien. Era como tipo... Ahora vamos a hablar de cómo se regula los niveles plasmáticos de estos dos elementos, ¿ya? El calcio y el fósforo, que son súper importantes
desde el punto de vista clínico. Y a ustedes, todo lo que tiene que ver con el metabolismo del calcio y el fósforo lo va a acompañar a lo largo de la carrera, ¿ya? Porque son elementos que cumplen muchas funciones, sobre todo el calcio. Entonces, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que vamos a hablar un poco sobre las generalidades básicas, muy básicas, ¿verdad? De cada uno de estos elementos, ya la distribución del fósforo en el organismo, las funciones biológicas que cumple el fósforo, que si bien es cierto, en cuanto a la variabilidad, el fósforo tiene funciones más limitadas, pero no por esto menos importantes. ¿Okay? Por su parte, el calcio, vamos a hablar un poco cómo se distribuye en el organismo, y vamos a ver una amplia distribución que tiene el calcio, y vamos a hablar un poco de las funciones que cumple el calcio, ¿ya? En el organismo. Y finalmente, ¿verdad? ¿Cómo se regula la calcemia? Porque es como el calcio y el fósforo se van a regular entre sí. Si el calcio aumenta en sangre, el fósforo va a disminuir. ¿Ok? Entonces, la regulación es intrínseca entre ellos. Entonces, siempre consideramos como referencia la regulación, en este caso, endocrina, ¿ya? Del calcio. Entonces, vamos a partir por el fósforo, ¿ya? El fósforo es un elemento químico, ¿ya? Que, si bien es cierto, ¿verdad? Nosotros lo podemos ver de esta forma, de este color, perdón, en su forma natural, ¿ya? Pero cuando se somete a ciertas reacciones, como por ejemplo una reacción térmica, una evaporación, puede cambiar sus características de coloración, ¿ya? Y suele tener este tono de color. Es por ello que cuando ustedes tienen un palillo de fósforo y lo encienden, ¿verdad? La llama tiene una coloración un tanto azulada, ¿ya? Porque el fósforo tiene esa característica que al ser sometido a una reacción endotérmica, es decir, de captar energía, calor en este caso, ¿verdad? Cambia su color, ¿ya? Y se ve un tanto azulado. El fósforo, ya, el 80% del fósforo se encuentra tanto en huesos como en dientes, ¿ya? Y participa en la mineralización ósea y además ayuda a regular los niveles de calcio. Como les dije, si aumenta el fósforo, disminuye el calcio. El otro 20% va a estar cumpliendo algunas funciones en el cuerpo. Por ejemplo, forma parte de la estructura del ARN y del ADN, ¿ya? Porque ustedes recordarán que la base, ¿verdad?, del ADN es una base purínica o pirimidínica, un azúcar, ¿verdad?, ya sea una ribosa o una desoxirribosa, ¿sí?, ARN o ADN respectivamente, y un grupo fosfato, ¿ok? Y es súper importante este grupo fosfato porque, si ustedes se fijan, le aporta carga negativa, ¿ya? Y gracias a esa carga negativa que tiene el material genético, se puede acoplar a proteínas que van a regular, por ejemplo, la expresión génica, ¿ya? La expresión de genes. También participa en la síntesis de proteínas, ¿ya? Bueno, ya les mencioné, ¿verdad? Ahí están los grupos fosfatos, ¿ok? El grupo fosfato, el azúcar, ¿ok? Y la base purínica o pirimidínica que corresponde a la estructura del ARN o ADN. El grupo fosfato. También participa en la síntesis de proteínas porque se necesita ya grupo fosfato y se necesita energía para que la maquinaria ya de producción de proteínas en el ribosoma pueda funcionar. Por ende, sin fósforo no podríamos, ¿verdad?, sintetizar las proteínas que necesitamos para nuestro metabolismo. Por su parte, el calcio, ¿verdad? El calcio es un mineral, el fósforo, ¿ya? El fósforo en su forma de ion, como ion fosfato, tiene una carga negativa. El calcio, por su parte, es un catión, ¿ya? Tiene una carga positiva. Entonces, el fosfato es un anión y el calcio es un catión, ¿ok? Si ustedes se fijan, el 99% del calcio en el cuerpo se encuentra ubicado en el hueso, ¿ya? Y formando una estructura química de un mineral que se llama hidroxiapatita principalmente, ¿ya? Entonces el 99% del calcio que tenemos en el cuerpo está en forma de hidroxiapatita
y localizado en el hueso, en los dientes, ¿verdad? En todas las estructuras óseas o calcificadas. El 1% se va a distribuir en, ya, de este 1%, el 40% va a estar en la sangre, ¿ya? Y va a estar circulando muchas veces unido a albúmina, que es una proteína de transporte, ya una proteína plasmática. El 6% va a estar formando compuestos como fosfatos, citratos y bicarbonatos, pero siempre en la sangre. Y el 54% de este 1% va a estar circulando solito, ni unido a proteínas plasmáticas, ni formando otros compuestos. Y eso es lo que se conoce como calcio iónico sérico. Y es el que nosotros medimos cuando yo mando un examen y digo, voy a solicitar un perfil renal, voy a pedir calcio o fósforo, ¿ya? Son los elementos que no están unidos a proteínas ni formando compuestos, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren medir los niveles de calcio y fósforo en cualquier especie, esos son los que ustedes van a cuantificar, los que no están unidos. Muchas veces ustedes van a tener un perfil bioquímico, ¿verdad? Una representación del calcio, perdón, en milimol, ¿ya? Milimol por litro. Sabemos que un milimol de calcio son 2.000 equivalentes. ¿Por qué? Porque el calcio tiene 2 protones de más, ¿ya? Por eso un Ca 2 más, ¿ya? Porque tiene 2 protones extra. Por eso es un catión. Por ende, ¿verdad? Son 2.000 equivalentes y eso equivale a 4 miligramos por decilitro. De manera que si ustedes tienen una referencia para una enfermedad que dice, los niveles normales de calcio son en miligramos por decilitro, y el examen que ustedes reciben, ya sea para su mascota, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Su paciente, el examen viene en milimol por litro, ustedes pueden hacer la conversión. Así de simple, ¿ya? Como la tablita que vimos al principio de clase. Si nosotros vemos este esquema, ¿verdad? Del calcio total, el 99% va a estar en forma, ¿ya? De hidroxiapatita, ¿ok? Y va a estar en el hueso, ¿verdad? Ya sea en forma de cristal o en fluido óseo, pero siempre hidroxiapatita. Y ese 1% en el LED o extracelular, ¿ya? Y también puede haber calcio intracelular. Pero el calcio intracelular equivale a menos del 0,1%, o sea, es ínfima la cantidad de calcio intracelular. Pero quiero que se den cuenta de la ínfima cantidad que hay dentro de la célula y la importancia que tiene. Ustedes ya estudiaron liberación de neurotransmisores y se dieron cuenta que para que los neurotransmisores sean liberados en la vesícula presináptica necesita como segundo mensajero al calcio. Se dieron cuenta que cuando el calcio ingresa a las neuronas, o a las células musculares, inicia la contracción muscular. Por ende, esa cantidad ínfima que hay de calcio dentro de la célula, ¿ya? Intracelular, es suficiente para que se puedan ejercer todas estas funciones. ¿Ok? Entonces, menos del 0, acá dice en el LED, pongan por favor el I, porque está en el intracelular. ¿Ok? Lo vamos a corregir. Porque es la cantidad que está apenas en el intracelular. Entonces, ¿qué funciones tiene el calcio en el organismo? ¿Ya? Vamos a ver que existen funciones en su rol dentro de la célula, pero también hay funciones por su ubicación fuera de la célula. ¿Okay? Cuando el calcio se encuentra dentro de la célula, va a participar en el crecimiento y la división celular, va a permitir estabilizar las membranas celulares por dentro de la célula, obviamente no por fuera, estabiliza, ¿verdad? O permite la excitabilidad de las membranas, sobre todo porque hablemos de las membranas, por ejemplo, miocárdicas, ¿verdad? Que necesitan ingreso de calcio en la fase de meseta, ¿ya? Regula siempre como cofactor, o regula algunas enzimas, ¿ya? Permite el transporte de iones, porque existen bombas que cuando entra el calcio puede entrar otro elemento a través de mecanismos de
cotransporte, participa en la excitabilidad nerviosa, secreción de hormonas, producción, ¿verdad? De elementos que no son hormonas, como por ejemplo el páncreas. Sabemos que el páncreas produce hormonas como la insulina, pero también existe una parte del páncreas que es exocrino, que produce lipasas, ¿okay? Amilasas, son enzimas digestivas. La liberación de los neurotransmisores, la contracción muscular, ¿okay? Y segundo mensajero. ¿Qué significa que sea segundo mensajero? El calcio dentro de la célula desencadena una cascada de reacciones bioquímicas dentro del citoplasma hasta que llega al núcleo y se activa la expresión de algunos genes. Todo eso ocurre dentro de la célula. Pero el calcio fuera de la célula participa en la mineralización de los huesos. Por ejemplo, si hay una fractura en un hueso, el calcio se tiene que remover ¿hacia dónde? Hacia esa estructura para intentar provocar o generar una cicatriz ósea. ¿Ya? Lo mismo pasa con los dientes. Los neonatos, ¿verdad? El calcio se va hacia la dentadura para poder calcificar el diente. Si no, tendría dientes de goma, ¿verdad? Al no estar calcificado. Participa en el mecanismo de coagulación de la sangre también, es un cofactor, y ayuda también al reconocimiento y la unión entre las células. ¿Ya? Entonces, todas estas funciones, ¿verdad? Nosotros acá destacamos las funciones que son intracelulares y lo de acá serían las extracelulares. Entonces vamos a revisar así a grosso modo ya las principales. Esto ya ustedes lo manejan, ¿verdad? Saben que cuando el potencial de acción de una neurona va llegando a su terminal presináptica, ¿verdad? Y ese potencial alcanza cierto voltaje, se abren los canales de calcio, ingresa el calcio al interior de ese botón presináptico y eso va a estimular que las vesículas presinápticas que contienen neurotransmisores migren hacia la membrana y hacia su extremo, ¿verdad?, del espacio sináptico y liberen el neurotransmisor. Pero ese neurotransmisor no va a ser liberado si no ingresa calcio al botón presináptico. ¿Okay? Por ende, es necesaria la presencia del calcio en esa parte, ¿verdad?, de la terminal nerviosa para que se pueda generar la liberación presináptica del neurotransmisor. Ya después el neurotransmisor se va a unir a su receptor en el botón postsináptico y el potencial va a continuar a lo largo del axón de la siguiente neurona. Por ende, el calcio es súper importante para esto. En la contracción muscular, ¿ok? También, porque el calcio, ¿verdad?, se encuentra atrapado donde en esta estructura de acá, que es el retículo ya sarcoplásmico, y que es una especie de caja de ahorro, ¿ya? Es como una especie de ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? No caja de ahorro. Como reserva, sí, como una reserva de calcio dentro de la célula muscular. ¿Ya? Cuando el calcio se encuentra fuera de la célula muscular o dentro del retículo sarcoplásmico, que es como un bolsillo que está ahí adentro, el calcio no va a generar contracción. Pero si ese calcio que está fuera de la célula ingresa al citoplasma, o el calcio que está atrapado en el retículo sale del retículo hacia el citoplasma, ahí sí va a generar la contracción muscular. ¿Okay? Por ende se va a unir, ¿verdad?, a la troponina, iniciando de esta manera, ¿verdad?, el movimiento de las actinas con las cabezas de miosina y la contracción muscular. Así que el calcio también cumple una función relevante en la contracción muscular. La coagulación de la sangre, ya lo había mencionado, ¿ya? Es un cofactor. Si ustedes ven el factor 4, ¿ya? Existen todos estos factores de la coagulación. No sé si ustedes, así también en inmunología. ¿En inmunología vieron coagulación? ¿No? Ya, entonces seguramente lo van a ver más adelante. ¿No han visto en ningún momento, en ningún otro ramo coagulación de la sangre? Ya, no voy a profundizar entonces, ya, porque esto es otro rollo, ya, este es otro rollo, pero solamente tener en consideración que el calcio, ya, bueno, para que la coagulación de la sangre se produzca, hay una cascada de reacciones bioquímicas que se van desencadenando una tras otra, y cada una va a desencadenar la otra, por ende la siguiente va a depender de la anterior.
Y dentro de toda esa cascada bioquímica tenemos al calcio como un factor de la coagulación, que es el factor 4, ¿ya? Y lo que hace es que activa a la trombina y permite también el paso de fibrinógeno a fibrina. Ya ustedes ven acá el calcio, ¿ya? Y fíjense qué va a pasar. El factor 10A, ¿verdad? ¿Y cuál sería acá? El factor de Stuart-Prower. ¿Qué sucede? Este factor se va a convertir, ¿verdad?, en el factor 8, por ejemplo, ¿ya? No, perdón, acá, en el factor 10A, en el factor 9. Y el factor 9 sería el antihemofílico B. Entonces, ¿qué pasa? Ya, el calcio permite la conversión de este factor en este otro. ¿Para qué? Para que la cascada de coagulación continúe. Toda la cascada de coagulación tiene que terminar finalmente en la conversión de fibrinógeno en fibrina, y la fibrina es como la mallita o el cemento que va a provocar el tapón cuando un vaso sanguíneo se daña. ¿Okay? Entonces, si hay un corte en un vaso sanguíneo, la coagulación, ¿verdad?, va a terminar con la síntesis de fibrina para que se genere este tapón, ¿ya? Este tapón de cicatrización en la pared vascular. Entonces, el tapón plaquetario. ¿Gracias a qué? A esta malla o esta red de fibrina. El calcio permite esa activación, ¿ya? Esto lo van a ver ustedes más adelante, seguramente. Depende. Hay factores, depende del tipo de rodenticida o raticida, digamos, ¿ya? Porque la mayoría de los venenos para ratón participan inhibiendo la actividad de la vitamina K o la fitopenadiona. Y la vitamina K es un cofactor también que inicia la síntesis de factores de coagulación. Si nosotros bloqueamos a la vitamina K, no vamos a desencadenar la cascada. Por eso, los pacientes que tienen intoxicaciones con rodenticidas, el tratamiento es vitamina K, ¿ya? Porque lo que hace es que bloquean a la vitamina K, ¿ya? Entonces es ahí donde actúan los rodenticidas. Y finalmente, ¿verdad?, la mineralización ósea, que es otra de las funciones que cumple el calcio, ¿ok? Si ustedes revisan esta parte, ¿verdad?, la diapositiva, ustedes van a ver que el hueso está compuesto por una matriz osteoide orgánica, ya, donde vamos a tener una serie de proteínas, ya, tanto colágeno como no colagenosas. También vamos a tener células donde están los osteoblastos, osteoclastos, pueden estar ahí también los osteocitos, ¿ya? Y tenemos una matriz osteoide mineral, donde principalmente vamos a tener aquí a la hidroxiapatita, ¿ya? Y otro porcentaje va a ser agua, sobre todo en la médula ósea, no tanto en el periósteo, pero sí en la médula ósea, ¿ya? Todas estas proteínas, ya no vamos a profundizar en ello, pero todas estas proteínas tienen un rol importante a la hora de la remodelación ósea. Yo les voy a explicar cómo se produce la remodelación ósea, pero no voy a hablar del rol de cada una de estas proteínas, solamente lo que hacen las células para que entendamos desde lo general. Entonces, ¿verdad?, la estructura clásica del hueso, yo creo que ustedes lo manejan esto, ¿verdad? Tenemos la epífisis, tanto proximal como distal, ¿verdad?, al otro lado. Se continúa con la metáfisis y la diáfisis. Vemos que el hueso tiene, ¿verdad?, una porción ósea densa y una porción ósea trabecular, ¿ok? Ese hueso trabecular ya va a tener un proceso de cicatrización. En caso de una fractura, el proceso de cicatrización en el hueso trabecular va a ser mucho más rápido que en la porción densa del hueso, ¿ok? Que por ejemplo en la diáfisis. Y vamos a revisar por qué sucede esto. Entonces, este es como un esquema, ¿verdad?, de la composición total del hueso, ¿ok? El 1% corresponde a células, el 99% a la matriz ósea, ¿ya? De esa matriz ósea tenemos la matriz orgánica, que son proteínas tipo colágeno, y las no colagenosas, que son todas ellas, ¿ok? Y tenemos un 65% de la matriz ósea corresponde al componente mineral, donde vamos a tener principalmente este cristal, que es la hidroxiapatita,
donde vamos a tener calcio y si se fijan también hay fósforo, ¿okay? Formando la hidroxiapatita. Y luego otros minerales que van a cumplir otras funciones como el magnesio, manganeso, sodio, ¿verdad? Aniones como el cloro, el flúor, etc. El flúor tiene mayor relevancia en qué tipo de tejido óseo? Dientes, ¿okay? En el diente. Bien. Entonces nosotros vamos a repasar un poco solamente lo que es células, ¿ya? Entonces, las células que van a componer al tejido óseo, ¿verdad? Son tres principalmente, ¿ok? Tenemos las células osteogénicas, que son las que van a dar lugar a las otras células, ¿ya? En este caso, podríamos decir que son las células madres, ¿ya? Del tejido óseo, ¿ya? Las que dan inicio. Ahora, estas células madres se pueden convertir en otro tipo de células, se pueden convertir en adipocitos, en condrocitos, neuronas, etc. ¿Ok? La célula madre se puede diferenciar de distintos tipos celulares. Eso va a depender del estímulo que le va a llegar. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, en un feto, imagínense un feto que se está desarrollando, ¿ya? Ese feto está lleno de células madres, pero como ese feto se está desarrollando, está creciendo, tiene que formar muchos órganos, ¿verdad? Esas células madre van a empezar a migrar a distintas partes del feto. Cuando llega a la parte central del tubo neural, va a recibir factores de crecimiento neurogénicos y le van a decir, célula madre, permiso, esta célula madre, ¿verdad? Que está en el tubo neural, como recibe factores de crecimiento neuronales, se va a convertir en neuronas. Otra célula madre que se va hacia la periferia del feto va a recibir factores de crecimiento epidérmicos, por ende se va a convertir en, ¿verdad?, en alguna de estas capas embrionarias. Específicamente es muy probable que sea, ¿verdad?, el ectodermo. Esa célula madre, si se va hacia una extremidad, va a recibir factores de crecimiento óseo y se va a convertir en un hueso. Entonces, las células madres tienen la capacidad de activarse y diferenciarse a muchos tipos celulares. Todo depende con quién se junte la célula madre. Se convierte en lo que va a copiar, ¿verdad?, a su círculo de amigos que le rodean. ¿Ok? Eso hacen las células madre literalmente. Entonces, en este caso se van a diferenciar a las células osteogénicas, ¿a quién? A un osteoblasto. El osteoblasto ya es una célula inmadura, es una célula osteocítica inmadura. Tiene la característica que puede migrar y localizarse en la zona donde se va a reparar el hueso, por ejemplo. ¿Ya? Va a rodear una matriz ósea y además el osteoblasto tiene la facilidad que va a producir colágeno. El colágeno es parte de la matriz extracelular. ¿Okay? Ese osteoblasto se va a convertir a su vez en un osteocito. Y el osteocito es la célula ósea definitiva, ya es lo duro del hueso. Por ende, cuando el hueso está creciendo, ¿verdad?, ese osteoblasto que derivó a partir de una célula osteogénica, ese osteoblasto se va a endurecer y se va a convertir en un osteocito, y ya el osteocito es cuando ya el hueso está totalmente duro. Ahora, la conversión de un osteoblasto a un osteocito puede demorar mucho tiempo. Si el animal está creciendo, es un cachorro o es un neonato, eso se demora meses o puede demorar años en seres humanos. No hemos hablado todavía del osteoclasto. Sí, por ahora estamos solamente en osteoblasto. ¿Ya? Porque de hecho el osteoclasto es muy aparte. No es una célula ósea, el osteoclasto. Por ahora les voy a explicar eso. Entonces, la célula osteogénica, que es una célula madre, se convierte en osteoblasto que va a producir colágeno para la matriz celular, ¿ok? Matriz ósea. Ese osteoblasto, cuando se endurece, se va a convertir en una célula osteocítica. O sea, la célula osteocítica es la principal célula ya del tejido óseo y es la que va a mantener al tejido óseo. Por eso es un osteoblasto calcificado, solidificado. ¿Ya? Solidificado. Pero resulta que cuando hay una lesión necesitamos remodelar el hueso y a veces el hueso se tiene que destruir. Por ejemplo,
Vamos a suponer un terremoto de 12 grados en este edificio. Y esta pared se nos deforma. Obviamente no se va a formar con 12 grados, ¿verdad? Se deforma. Si queremos reparar esta pared, ¿qué hay que hacer primero? Sacar los escombros, ¿verdad? Y después limpiar e iniciar el proceso de armado de la pared nuevamente. Entonces, cuando hay una lesión, me voy a adelantar un poco, vamos a suponer esto, una fractura, ¿ya? Hay una fractura de extremidad y se puede ver perfectamente que hay una fractura, una radiografía. ¿Okay? ¿Qué sucede? Ya las células madres, que ustedes se fijan según los estímulos que reciben, no voy a ahondar en estos elementos, pero son estímulos moleculares. Una célula madre se puede convertir en un mioblasto, que va a dar lugar a un miocito, en un condrocito, que va a dar lugar a una célula condroide, un adipocito, ¿verdad?, que son células del tejido graso, o va a dar lugar a osteoblastos para que se formen osteocitos. Entonces, ¿qué pasa? Una célula madre se va a convertir en una célula osteoprogenitora, un preosteoblasto, hasta que tenemos ya finalmente un osteoblasto. Ese osteoblasto, ¿qué va a hacer? Se va a convertir en un osteocito para formar el hueso. ¿Ok? Pero cuando inicia la reparación ósea, el exceso de osteoblastos, para no generar un hueso gigante, ¿qué hace el exceso de osteoblastos? Tiene que entrar en apoptosis, se tiene que morir. ¿Ya? Cuando ya logramos reparar el hueso, el osteoblasto en exceso se muere, ¿ya? Se suicida. ¿Y eso cómo se produce? ¿Ya? Se produce gracias a que, vamos a suponer que hay acá miren, hay una microfractura, ¿ya? Esta es la composición del hueso, ¿ya? Y se supone que acá, en este punto donde está señalando el recuadro, en ese punto de ahí, se produjo acá una línea roja que es una microfractura, ¿ya? Cuando hay una microfractura, ¿qué va a pasar? Van a empezar a llegar otras células que se llaman osteoclastos. Entonces, ¿qué van a hacer los osteoclastos? Y ahora, para responder lo que Dana me preguntaba, los osteoclastos son células que derivan de monocitos. Si ustedes se fijan, ¿cuántos núcleos tiene este osteoclasto? En este momento se representan 4 núcleos. Esto quiere decir que un osteoclasto es un conjunto de monocitos agrupados que forman una célula gigante. ¿Y cuál es la función de estos osteoclastos? Liberan proteínas hidrolíticas, en este caso son osteolíticas, es decir, que destruyen el hueso. ¿Para qué? Para iniciar la remodelación ósea. ¿Ok? Gracias a esas enzimas proteolíticas y osteolíticas, el ejemplo de la pared que se derrumbaba, y nosotros vamos a sacar los escombros, el osteoclasto se encarga de degradar todo el hueso que está mal formado o fracturado. ¿Para qué? Para iniciar el proceso de reparación ósea. ¿Se entiende? Por ende, cuando yo veo este esquema, ahí están los osteoclastos intentando destruir, ¿verdad?, el hueso que está dañado para dejarlo limpio, bonito, y después llegan los osteoblastos y ¿qué hacen? Empiezan a formar la matriz ósea hasta que después se convierten en osteocitos. Eso lo tenemos acá mismo, ¿ya? Acá tenemos el hueso normal, en esta zona, y el proceso de remodelación ósea inicia con la activación. De lo que hemos conversado, ¿qué estímulo podría activar la remodelación ósea? Una fractura, o microfractura, lo que quieran, una fractura, pero también el envejecimiento del hueso. Porque el hueso, más allá de que va envejeciendo, igual se tiene que remodelar. Lo que pasa es que llega un punto en el que con la edad ya ese proceso de remodelación desaparece o es más lento, pero el hueso igual se puede remodelar a lo largo de la vida adulta, ¿ya? Entonces cualquiera de esos dos estímulos, envejecimiento óseo o fractura, van a iniciar la activación de la remodelación ósea. ¿Y qué sucede en la activación? Empiezan, ¿verdad?, estos osteoblastos que estaban acá en reposo, ¿verdad? Están acá en reposo, ¿ok? Se van a transformar en estos otros osteoblastos que están acá para formar una matriz ósea, ¿ya?, de hueso reparado. Pero esos osteoblastos en reposo no podrían trabajar si el hueso está dañado. Entonces, ¿quiénes van a llegar previo a la formación de la matriz ósea? Los osteoclastos.
osteoclastos, que son estos de acá grandes. ¿Y qué hace el osteoclasto? Empieza a degradar, a destruir el hueso hasta dejarlo bonito, liso, ¿ya? Como que lo empieza a lijar, a pulir. Ya, ahora ya quedó bonito el hueso, ahora sí vengan osteoblastos y trabajen sobre la superficie. Entonces, ¿qué sucede? En la inversión desaparecen los osteoclastos y empiezan a llegar otras células como los monocitos que van a formar parte del tejido y la llegada de los osteoblastos para formar esa matriz ósea. Y finalmente, esos osteoblastos, cuando ya formaron la matriz ósea y repararon el hueso, algunos osteoblastos van a quedar ahí en la superficie del hueso reparado, formando un tipo de célula que se llama células de línea, ¿ya? Células de línea que son osteoblastos de línea. Y otros osteoblastos van a quedar atrapados dentro de la matriz, ¿ya? Y esos osteoblastos que quedaron atrapados, como metidos en el cemento de la matriz, se van a solidificar y van a formar osteocitos. Y de esa manera se reparó el hueso nuevamente. ¿Se entiende? Entonces, ese es el mecanismo de remodelación ósea. Cuando nosotros hablamos de resorción, es degradación, ¿ok? Y eso es lo que hacen los osteoclastos. ¿Ya? Si ustedes se fijan, el hueso cortical, que es el de esta zona de acá, ¿verdad? Puede demorarse 120 días en reparar. Pero el hueso trabecular de acá, perdón, yo había dicho que demoraba menos, en realidad el trabecular demora más, ¿ya? Porque hay más superficies que reparar, ¿ya? Por las trabéculas que se forman. Entonces el hueso trabecular demora hasta 200 días en reparar. Ese tiempo de 120 o 200 días significa que esa fractura ya se solidificó y se reparó por completo. Estamos hablando que una fractura a este nivel se puede demorar 4 meses en reparar, y una fractura a este otro nivel se puede demorar fácilmente 6-7 meses. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque en el caso de un hueso largo son zonas de movimiento, zonas articulares, y el movimiento inhibe la reparación. ¿Ya? Sin embargo, en esta zona de acá, la zona del hueso cortical, ahí no hay movimiento. ¿Ya? Ahora, lógicamente, si la fractura está a ese nivel y el animal anda corriendo por todos lados y el hueso fracturado es, ¿verdad?, a nivel, ¿verdad?, la mitad del hueso y el perro anda corriendo y con el brazo así todo el rato, va a demorar 300 días, ¿verdad? Capaz, ni siquiera repara. ¿Pero se entiende? Bien, vamos a hacer una pausa.